Bueno, en este video vamos a ver la regla del rectángulo, que es una regla mecánica que sirve para escalonar matrices. Nosotros sabemos que para escalonar una matriz debemos utilizar las operaciones elementales, ¿sí? Intercambio de filas, eh, a una fila se la puede multiplicar por un escalar no nulo. Esa sería la segunda operación elemental. Y la tercera es que a una fila le podemos sumar otra fila. Combinando la segunda y la tercera operación, eh, podríamos hablar de una cuarta operación que es que a una fila le podemos sumar un múltiplo escalar de otra. ¿Sí? Esa sería la combinación de la segunda y la tercera operación. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta matriz, vamos a aplicar las operaciones elementales para escalonarla y a partir de ahí sacar una regla mecánica que nos permita utilizarla que nos permita vamos a sacar una regla mecánica que en el futuro podamos utilizar sin necesidad de andar pensando en operaciones elementales. Más allá de que esta regla eh, surge de aplicar las operaciones elementales. Bueno, vamos entonces a esta matriz, vamos a escalonarla. Por ejemplo, la podríamos escalonar para calcular el rango. ¿Sí? El rango era la cantidad de filas no nulas que tiene una matriz en su forma escalonada. Entonces, la vamos a escalonar, ¿sí? Aplicando operaciones elementales. Entonces, lo que teníamos que hacer era buscar en la primera fila la entrada principal, ¿sí? Sería este primer 2. Este 2 es la entrada principal de la primera fila. Si la entrada principal de la primera fila no es 0, a ese número lo llamamos pivot. Y para escalonar necesitamos que aparezcan ceros debajo del pivot. ¿Sí? Necesitamos que después de un 2, en esa columna, el 5 se transforme en 0 y el menos 3 se transforme en 0 mediante operaciones elementales. ¿Sí? Vamos a trabajar en este video solamente con la segunda fila, ¿sí? El menos 3 lo vamos a dejar para después. Entonces, lo que queremos ver es cómo hacemos para transformar en 0 ese 5, que es el primer elemento de la segunda fila. Entonces, vamos a aplicar operaciones elementales. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, a esta primer fila, la vamos a multiplicar por 5. ¿Sí? ¿Por qué por 5? Porque 5 es el número que yo quiero transformar en 0. Entonces, la primera fila la multiplico por 5. Entonces, nos va a quedar el 2 por 5 menos 3 por 5. Vamos a poner así, 5 por 2. Vamos a ponerlo al revés. Es lo mismo, ¿no? Pero sería 5 por 2, 5 por menos 3. ¿Sí? Multiplico toda la primera fila por 5. 5 por 4 y 5 por 1. Ahora, la segunda fila la vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? ¿Por qué por 2? Porque 2 es el pivot. ¿Sí? O sea que lo que hacemos es, la primera fila la multiplicamos por el primer elemento de la segunda fila, o sea, por 5. Y la segunda fila la multiplicamos por el primer elemento de la primera fila, o sea, por 2. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar 5, que es el primer elemento, por 2. El segundo elemento es menos 4 por 2. Después es 1 por 2 y menos 6 por 2. ¿Sí? Vamos a anotar lo que hicimos.
la fila 1 la intercambiamos, o sea, la cambiamos por 5 veces la fila 1. O sea, la multiplicamos por 5. Y la fila 2 la multiplicamos por 2. O sea, la fila 2 la cambiamos por 2 veces la fila 2. Bueno, y la tercera fila la vamos a dejar. Vamos a centrarnos en qué sucede entre la primera y la segunda. Bien. Entonces, esta matriz que obtuvimos es equivalente a la anterior, ¿sí? Porque se obtiene a partir de operaciones elementales. En el paso siguiente, lo que nosotros queremos es que en el primer elemento de la segunda fila queremos que haya un 0. Ahora, al haber multiplicado la fila 1 por 5 y la fila 2 por 2, los primeros dos elementos de las dos filas nos quedaron iguales. Entonces, basta restarlos para obtener ese 0. ¿Sí? Entonces, la primera fila la vamos a dejar igual. ¿Sí? No vamos a hacer las cuentas porque queremos ver qué cuentas estamos haciendo. Si llegáramos a resolver, perdemos de vista qué cuenta estamos haciendo. ¿Sí? El número en realidad nos interesa, si no nos interesa ver qué operaciones están involucradas en todo esto. Entonces, acá vamos a dejar un poco más de lugar para que nos entre, si no nos va a entrar. ¿Sí? Vamos a hacer así. El segundo elemento lo vamos a poner un poquito más alejado, sería 5 por menos 3. ¿Sí? La primera fila la copio, igual, no voy a hacer nada. El segundo elemento es 5 por 4 y el tercer elemento 5 por 1. Bien, ahora la segunda fila le vamos a restar la primera. O sea, la fila 2 la vamos a intercambiar por la fila 2 menos la fila 1. ¿Sí? Esto es una operación elemental, porque en realidad lo que estamos haciendo es a la fila 2 le estamos sumando menos 1 por la fila 1. Menos 1 por la fila 1 es la operación número 2. Y a lo que nos da, le sumamos la fila 2. Y eso es la operación número 3. Elemental, ¿no? Entonces, en definitiva, podemos restar filas. ¿Sí? A la fila 2 le restamos la fila 1. Entonces, vamos haciéndolo elemento por elemento. Bueno, el primer elemento, o sea, de la fila 2 y de la fila 1, son iguales. O sea que cuando restamos 5 por 2 menos 5 por 2 nos da 0. Y ahí tenemos el 0 que queríamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo elemento. ¿Sí? El segundo elemento de la fila 1, de la fila 2 es menos 4. Y a ese elemento le tengo que restar, perdón, el segundo elemento de la fila 2 es menos 4 por 2. Y a eso le tengo que restar el segundo elemento de la fila 1, 5 por menos 3. ¿Sí? Entonces eso queda menos 4 por 2 menos 5 por menos 3. ¿Sí? Esto lo vamos a centrar un poco. O sea que acá tenemos 5 por menos 3, que eso ya estaba. Bien. Entonces, 4 por menos 4 por 2 es el elemento que está acá. Y a eso le resto el elemento que tenemos ahí. O sea, le resto 5 por 3. Bueno, paso siguiente. Hacemos lo mismo en la tercera columna. Al elemento de la fila 2, que es 1 por 2, le restamos el elemento de la fila 1. ¿Sí? Resto fila 2 menos fila 1. O sea que tenemos que hacer 1 por 2 menos 5 por 4. ¿Sí? Esto lo vamos a centrar. Queda 5 por 4. Y por último, restamos de nuevo
el elemento de la fila 2, menos 6 por 2, le restamos 5 por 1. Entonces queda menos 6 por 2, le restamos 5 por 1. Esto lo vamos a acercar un poquito. Acá tenemos 5 por 1. Bueno, la tercera fila la vamos a copiar. Ahí no vamos a hacer nada. ¿Sí? Acá hay un 1 que no, se borró. 1, 4, menos 2. Bien. Esta matriz que obtuvimos es una matriz que tiene el 0 donde queríamos. Nosotros queríamos generar el 0 en el segundo, en la segunda fila, primer columna, o sea, el primer elemento de la segunda fila queríamos que sea 0 y ya lo logramos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es la fila 1, que originalmente era 2 menos 3, 4 y 1, ahora quedó multiplicada por 5, porque eso es la operación que aplicamos en el primer paso. Bueno, ahora yo quiero dejarla como estaba originalmente, o sea que me quede 2 menos 3, 4 y 1, o sea como la tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es a la fila 1 de la matriz esta que obtuvimos equivalente, la vamos a multiplicar por el inverso de 5 para que nos quede lo mismo que teníamos antes. O sea, la vamos a multiplicar por un quinto. Bueno, entonces tenemos que la fila 1 la vamos a multiplicar por un quinto. ¿Sí? Lo vamos a poner acá esto. Entonces, al multiplicar por un quinto la fila 1, vamos a anotar fila 1, la cambiamos por un quinto fila 1. Entonces queda el 2, porque el 1 quinto con el 5 se simplifica, queda el menos 3, queda el 4 y queda el 1. Y en la segunda y la tercera fila no tocamos nada. Queda menos 4 por menos 2, menos 5 por menos 3. 1 por 2, menos 5 por 4. Menos 6 por menos 2, menos 5 por 1. Y en la última dejamos todo como está. Bueno. Ahora, esta matriz es equivalente a la primera. ¿Sí? Son equivalentes todas entre sí. Entonces, lo que queremos ver es cómo hacemos para pasar de la primera matriz, de esta, de la que me dan, directamente a esta última. ¿Sí? Sin tener que en cada caso hacer todos estos pasos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar la primera matriz y la última para ver cuáles son las operaciones elementales involucradas. Y eso ya lo tenemos acá. ¿Sí? Ahí tenemos lo que nos quedó. ¿Sí? Esta primera es la matriz original y esta es la matriz que obtuvimos después de aplicar estas operaciones elementales. ¿Sí? Es la matriz equivalente. Bueno, con el 0 a donde queríamos. Entonces, fíjense que nosotros podríamos proceder de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos el pivot, que es este. Por todos esos procedimientos, debajo del pivot nos va a quedar el 0. ¿Sí? Que lo tenemos acá, este 0. Eso ya está. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener los demás números de la misma fila? O sea, este número de acá. Fíjense que lo que está hecho acá es menos 4 por 2. O sea, esta multiplicación. Y a ese menos 4 por 2 se le resta 5 por menos 3. ¿Sí? Se multiplica cruzado. 4 por 2 menos 5 por menos 3. ¿Sí? Que si nosotros
unimos esos números, así, queda un rectángulo. Y se multiplican cruzados, ¿sí? 4 negativo por el 2, que es el pivot, menos los otros vértices de ese rectángulo, que son 5 y menos 3. Bueno, eso se repite en todos los demás números, ¿sí? Fíjense ahora el segundo. ¿Sí? En el segundo, en el segundo número que nos aparece, en realidad sería el tercero porque el primero es el 0, tenemos que se armó este rectángulo. Y lo que se multiplicó es 1 por 2 menos 5 por 4. Y en el último, ¿sí? Se multiplica, se hace lo mismo y nos quedó, digamos, el rectángulo que se arma es este. Y se multiplicó menos 6 por 1 menos 5 por 1. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Menos 6 por 1 menos 5 por 1. Si todas estas multiplicaciones, o sea, acá multiplicamos y restamos, se multiplica cruzado, o sea, se multiplican los extremos de las diagonales de ese rectángulo armado y se restan. ¿Sí? Entonces, esa es la manera mecánica que vamos a ir obteniendo esos números. ¿Sí? Después uno puede hacer la cuenta. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, nos quedaría la matriz así. ¿Sí? Tenemos que resolverla esas cuentas, ¿no? Ya sabemos qué cuentas estamos haciendo. ¿Sí? La fila 1 quedaría 2, menos 3, 4 y 1, 0. Bueno, menos menos 2, perdón, menos 4 por 2 menos 5 por menos 3 da 7. 1 por 2 menos 5 por 4 da menos 18. Y el último, menos 6 por 2 menos 5 por 1 da menos 17. ¿Sí? Y bueno, y la tercera fila la dejamos igual. ¿Sí? Entonces se pasa de esta primera matriz a esta segunda, ya generando el 0, aplicando esa regla del rectángulo. ¿Sí? El 7 se obtuvo de aplicar la regla del rectángulo, el menos 18 también y el menos 17 también. Y así se puede continuar con todo el escalonamiento, ¿sí? Porque este procedimiento se puede extender a los demás, en las demás para el resto de las operaciones elementales que hay que hacer. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en el próximo video.